acerco, me conecto con todo mi cuerpo. Voy y le digo a la luna que me guíe siempre. Voy y me acerco con todos mis ancestros. Voy y les digo que me busquen. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda Miguel Sosme, antropólogo social y promotor cultural. En esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo fue que me inicié en la investigación y la promoción del trabajo textil de distintas comunidades indígenas de México. Esta historia comienza en el año 2006, cuando ingresé a estudiar la carrera en antropología social en la Universidad Veracruzana. Desde el principio me interesó muchísimo el trabajo en las comunidades indígenas. Por alguna razón en específico, creo que tuvo mucho que ver la cercanía que tuve con mi abuelita materna, que siempre nos contaba las historias de lo difícil que había sido ser mujer en la región de los Tuxtlas y concretamente el ser una mujer campesina. Todo lo que ella nos contaba en torno a lo que ella interpretaba como injusto, que había padecido por el simple hecho de ser mujer, por el hecho de ser pobre y por el hecho de ser campesina, para mí fue algo que me conmovió desde muy niño, desde los 6 años. Y creo que ese gusto por trabajar con comunidades tiene mucho que ver con ella y con la insistencia también de ella misma porque en el futuro yo trabajara con personas que no tuvieran acceso a las mismas oportunidades a las que quizás nosotros, que ya habíamos crecido en la ciudad de Coatzacoalcos, en una realidad distinta a la que ella había vivido, pues teníamos. Para mí siempre fue muy importante utilizar lo que yo hacía bien, que desde el principio fue escribir, para servir a otras personas. Siempre, también creo que por enseñanzas de mi abuelita y también de mi mamá, siempre fue muy importante compartir lo que sabíamos. Y pensábamos, o pensaba en ese tiempo, que si nosotros teníamos un talento para algo, teníamos que usarlo para beneficio de otras personas, para beneficio de la mayor parte de la gente. Entonces, pues bueno, a mí siempre me encantó escribir, siempre me gustó hacer investigación. Ya en la carrera, pues decidí inclinarme de lleno al trabajo antropológico de investigación y aunado esto a mi gusto por la cultura de las comunidades y por todo lo que se hacía en nuestro país, que también creo que en parte está muy influenciado por mi mamá. Decidí pues adentrarme ya de lleno a trabajar en una comunidad y en conocer más de su producción artesanal, de su producción estética. En 2010 visité la Sierra de Songolica por primera vez gracias a una línea de investigación que trabajaba justamente de lleno en las comunidades. Así fue como conocí algunos municipios que para mí me marcaron muchísimo por todo el trabajo que realizan, principalmente el municipio de Tequila, Veracruz, en Atlahuilco y en Tlaquilpa. Aquí conocí a muchísimas mujeres de distintas regiones, perdón, de distintas edades, de distintas generaciones, que a pesar de todo el trabajo y el gran talento que ellas tenían, prácticamente vivían en condiciones de mucha marginación y de mucha pobreza. Y esto fue una razón para mí para seguir trabajando con ellas de forma directa. Desde el principio, cuando yo estudiaba antropología, pues nos enseñaron a hacer preguntas, a hacer investigación de algún modo. Y también creo que esto para mí fue como algo, esta experiencia allá en campo, del estar allí, supuso un conflicto de inicio porque pues realmente tampoco tenía experiencia en campo y yo tenía muy claro que en la antropología una práctica común era llegar a las comunidades, hacer preguntas, escribir un reporte, un artículo, irte y no regresar nunca más. Y eso fue algo que a mí nunca me gustó desde la parte antropológica. Siempre quise hacer algo de una manera diferente. Me parece que eso tenía mucho que ver con lo que ahora se llama extractivismo, que es justamente ir a las comunidades, hacer varias preguntas, hacer una publicación y no regresar nunca. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que yo vi en esta región, todo el trabajo que realizan las mujeres, para mí me supuso
pues de inicio una gran admiración para lo que ellas hacen y se fueron tejiendo, digámoslo así, nuevos contactos, nuevas redes. eh, Conocí también cómo se movía el trabajo en otros contextos y para mí fue como algo muy triste y también muy indignante ver, pues, bueno, de inicio fue sorprendente ver todos los colores, ver todos los procesos. En esta región se hila y se teje con lana de borregos, se trasquila los borregos, después la lana se hila a mano en el malacate, se tiñe con tintes naturales y después de esto se teje en telar de cintura. O sea, es todo un trabajo bastante complejo y que de repente pues yo veía todo lo que ellas hacían, sentía una gran admiración por su trabajo y después cuando regresaba a Jalapa, que era donde estudiaba, veía las tiendas de arte popular y resulta que las piezas estaban carísimas y no había como un pago justo para las mujeres. Y eso a mí en ese momento me generaba mucha indignación de pensar por qué no existía un pago que fuese ético para ellas, a pesar de todos los conocimientos y de todo lo que había detrás de esta producción. Y esto pues me llevó justo a hacerme varias preguntas, a preguntarme a qué se debían todas estas realidades tan adversas para las mujeres y por supuesto que la perspectiva de género para mí fue muy importante. Fue justamente en la carrera donde conocí más del trabajo de distintas autoras, especialistas en género en México como Marta Lamas, y de inicio para mí este trabajo fue muy importante porque me permitió entender cómo el género pues en la sociedad es una construcción social y cómo muchas de las cosas que nosotros damos por naturales en realidad son construcciones arbitrarias. Eh, o sea, de algún modo se asignan roles a hombres y mujeres desde que nacemos y se entiende que es obligación o una responsabilidad o de los hombres o las mujeres hacer X cosa o Y cosa. Y esto para mí fue muy interesante porque al estar trabajando en una comunidad indígena, pues me di cuenta de lo adverso que es ser mujer en las regiones de los pueblos originarios. Y por supuesto esto me recordaba mucho también a lo que de niños nos contaba mi abuelita, ¿no? De todo lo que ella había tenido que enfrentar y que sufrir solamente por el hecho de ser mujer. Y bueno, eso por supuesto que fue también como una inspiración más para poder trabajar y para decir que había que hacer algo. Quizás eh, pues mi habilidad o mi talento era escribir textos antropológicos y por lo mismo me interesó muchísimo hacer una investigación que se centrara de lleno en el trabajo que realizan las mujeres para comprender justamente cuáles eran estos factores que nos llevaban a que el trabajo de las mujeres fuera invisible, no se reconociera, fuera tan mal pagado y que se repitiera constantemente todos los días la pregunta ¿cuánto es lo menos? Justo a una labor que lleva meses de trabajo, horas de dedicación, como para que todavía la gente en las ciudades pregunte o diga por qué tan caro, cuánto es lo menos. Y pues bueno, justamente desde el género y desde la antropología yo pude entender eh, pues lo complejo que son los sistemas de género tradicionales, pero también los sistemas de género de Occidente y de las ciudades y de todas partes. Las mujeres justamente enfrentaban toda esa discriminación y todo ese rechazo por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser pobres y por el hecho de ser indígenas, es decir, se enfrentaban a una triple exclusión y marginación de género, de clase y de etnia. Y para mí esto era como algo que conforme más conocía yo de los procesos y de las historias que había detrás, más admiración sentía por esta labor y al mismo tiempo más indignación de ver cómo existía el regateo constante en las ciudades y también los abusos y las relaciones pues de explotación tan fuertes y tan marcadas de los proyectos comerciales, incluso muchos de ellos del gobierno, hacia las mujeres. Y bueno, eso también me ayudó a sensibilizarme mucho para comprender justamente todas estas construcciones sociales que persisten en nuestro país.
Estoy convencido de que existe un sistema de género que es excluyente, que es desigual y que históricamente nos ha llevado a, a hacer invisible el trabajo que realizan las mujeres en general, pero en particular el trabajo de las mujeres pobres y todavía aún más el trabajo de las mujeres indígenas. Cuando nosotros revisamos los libros de arte, el que ustedes quieran, van a ver a los grandes genios del Renacimiento, de las vanguardias, del muralismo en México, pero muy pocas veces o nunca vamos a ver nombres de mujeres. Y esto nos queda muy claro que en el arte las mujeres han sido prácticamente borradas, pero no solamente en el arte, en general en la historia. Y pues para mí fue también justamente gracias a otros libros como el de Eli Bartra, de Marta Turok y otras tantas investigadoras, algunas de ellas que empezaban a trabajar ya con la perspectiva de género en nuestro país, que pude comprender justamente esta compleja situación, ¿no?, que nos lleva a hacer invisible justamente el trabajo que realizan las artistas populares de nuestro país. Creo que en particular los aportes de Eli Bartra han sido muy interesantes en el tema del género y el arte popular. Ella hace una reflexión profunda en torno al arte y la artesanía y menciona que el trabajo artesanal no es reconocido por el arte justamente por esas estructuras patriarcales que llevan a que se reconozca como arte la producción que es realizada curiosamente principalmente por hombres, ¿no? Desde las academias, desde las escuelas de arte, desde los museos, desde las galerías, y el trabajo que realizan las mujeres siempre es considerado artesanía. Bueno, el de las mujeres indígenas es una artesanía, es decir, es un arte que no llega a ser arte, es el arte de los pobres, es el arte de la gente que no tiene ese reconocimiento social, que no puede llegar a los museos, que no puede llegar a las galerías, no por falta de talento, sino por su género y por su clase social y por carecer de todas estos conocimientos y condiciones que le permitan o recursos y capacidades que le permitan acceder a estos espacios que están acaparados por un sector principalmente masculino y concretamente un sector también de las ciudades. Entonces, para mí, todas estas reflexiones que hace Eli Bartra en distintos trabajos a lo largo de su carrera, para mí fue muy interesante justo para comprender que estamos, o ante lo que estamos en la producción artesanal, no es una producción meramente artesanal, o sea, no solamente manual, no es solamente artesanía, es una producción artística, es una producción estética que está al mismo nivel que la de los grandes maestros del arte en general y, y que tristemente no ha sido reconocida. Yo creo que es tiempo de empezar a voltear a ver hacia lo que hacen las comunidades, hacia lo que hacen las mujeres. Cada vez hay como un mayor interés en torno al trabajo artesanal, en torno al trabajo realizado en las regiones indígenas de nuestro país. Creo que muchas veces ha sido también pues muy desigual, es decir, sí ha llegado a la moda, sí ha llegado a las pasarelas, sí ha llegado pues a muchísimos desfiles de moda, como el Mercedes-Benz Fashion Week en México, pero de pronto las mujeres siguen siendo como muy invisibles o siguen estando aisladas o alejadas, ¿no?, de estas producciones que de pronto muchos diseñadores y muchas diseñadoras trabajan, ¿no?, en las comunidades y no siempre hay un crédito, un reconocimiento al trabajo que realizan las mujeres de las comunidades. A mí me da gusto ver que cada vez hay iniciativas más fuertes orientadas justamente a reconocer la autoría de las mujeres indígenas y que hay pocas diseñadoras en México, pero las hay, que están justamente volteando a ver hacia las comunidades y a dar los créditos correspondientes. A diferencia de otras prácticas donde las diseñadoras llegaban y luego cambiaban los colores de una pieza, ya decían que el diseño era suyo. Y bueno, esto nos habla también de que no solamente son relaciones o estructuras de género con las que tenemos que luchar, sino que también son estructuras de clase y son estructuras de etnia. Porque inclusive entre mujeres, y en particular hablo del caso de muchas diseñadoras, pues he notado de pronto estas prácticas
del no reconocer la autoría. Insisto, cada vez hay como un movimiento muy fuerte desde distintos sectores para que se reconozca, para revertir estas situaciones que son bastante injustas, me parece. Y de verdad que me da muchísimo gusto ver estos esfuerzos por reconocer el trabajo de las mujeres. Y bueno, definitivamente estoy convencido de que tiene que haber un cambio en las relaciones de género y como les he mencionado, creo que tenemos el primer paso para generar estos cambios es el ser conscientes como hombres que existe justamente un esquema de desigualdad que privilegia o que nos privilegia a los hombres y que concretamente privilegia además a los hombres blancos de una clase alta y que, pero que al mismo tiempo, por el hecho de ser hombres, sin importar nuestra etnia y nuestro estatus económico, socioeconómico, pues sí nos ponen en una situación, digámoslo así, de ventaja. Es decir, los hombres no tenemos que preocuparnos, por ejemplo, al salir a comprar en la noche, como sí lo hacen las mujeres. Y creo que es necesario justamente un cambio de fondo en las estructuras de género y que creo que también es un cambio que se puede dar desde la infancia. Creo que nos toca como jóvenes construir un mejor entorno con las nuevas generaciones. Creo que es un buen tiempo para inculcar nuevos valores a los niños y a las niñas en nuestro país. Y creo que también es un momento para empezar a cuestionar estos privilegios y pues para reconocer justamente estas relaciones de desigualdad y generar cambios. Insisto, el primer paso para mí es la conciencia, el estar consciente de que estas relaciones no son naturales, que son construidas socialmente, que son injustas, que son arbitrarias y que tienen que cambiar definitivamente. Yo creo que también un cambio en el sistema de género produce otros beneficios también para los hombres. Yo creo que eh, el patriarcado no le hace bien a nadie, ni siquiera a los hombres. Es un sistema que no permite muchas veces expresar los afectos de una manera libre. Siempre se nos dice que los hombres, que los niños no tienen que llorar, que no tienen que jugar X cosa, que las niñas no pueden hacer ciertas cosas. Y yo creo que también debería existir esa posibilidad de poder expresar, de normalizar la expresión de las emociones, de los sentimientos, y pienso que eso solamente es posible generando estos cambios en el patriarcado, que definitivamente nos llevan justamente a esta depredación que también hemos vivido en el mundo, ¿no? Que es un sistema que siempre está buscando la competencia, que tener más y más, generar más riqueza, pasar por encima de otros, mirar a los demás como rivales a vencer y no como personas con las que tenemos que unirnos, hacer alianzas y crecer juntos. Entonces yo creo que este es un buen momento, este periodo además de contingencia sanitaria, para cuestionarnos lo que hemos hecho como sociedad, para voltear a ver el gran trabajo que han realizado las mujeres en muchas comunidades indígenas, porque es importante decir que la lengua y la cultura en estas comunidades está viva gracias a ellas. Si fuera por los hombres, los trajes tradicionales se habrían perdido desde hace mucho, lo mismo que la lengua, lo mismo que todas las prácticas tradicionales. Yo creo que lo que han hecho las mujeres es algo admirable, porque a pesar de la discriminación, de la pobreza, de la exclusión y del señalamiento público, ellas han luchado siempre por conservar su lengua, su identidad, su cultura, sus tradiciones y también el entorno. O sea, realmente en las comunidades mucho del trabajo de conservación del medio ambiente ha sido posible gracias a ellas. Insisto, si fuera por los hombres yo creo que ya se habría perdido todo, todos los bosques ya estarían talados y yo creo que ellas, por las razones quizás culturales, sociales, contextuales que han vivido, son de algún modo personas que a pesar de todo han buscado siempre el beneficio colectivo y han buscado siempre el bien de sus hijos y sus hijas, de las familias y yo creo que el mundo, la historia del arte les debe mucho y creo que este es un buen tiempo para reflexionar, para pensar, para voltear a ver toda esta labor admirable de las mujeres, de las comunidades
y reconocer justamente sus aportes, todas sus luchas, todo lo que ellas han realizado para mantener vigente la cultura de las comunidades. Me parece, insisto, que han sido prácticamente invisibilizadas, borradas de la historia. Creo que son necesarios más libros, más documentos, más investigaciones, más videos documentales, todo que nos permita visibilizar esta labor y reconocerla. Definitivamente la historia les debe mucho y ojalá que juntos y juntas podamos construir una sociedad más incluyente, que reconozca el trabajo de las mujeres y que la próxima vez que compremos una artesanía o el trabajo que realizan las mujeres, seamos más conscientes de todo lo que implica su labor y que nunca preguntemos cuánto es lo menos, que seamos más conscientes y que este momento sea también una oportunidad para reflexionar justamente en torno al mundo que nosotros queremos construir. Creo que es un llamado de atención bastante fuerte para decirnos que algo estamos haciendo mal y que tenemos que voltear a ver a otras realidades. Se levanta temprano. Se levanta temprano para no llorar, para rezar, enciende una vela a los santos. Temprano siempre les canta, temprano suspira, siempre suspira frente al altar desde temprano. Se levanta temprano por sus ovejas, a trasquilar sus hebras, a trabajar sus fibras, a curar sus heridas, para saberse viva teje, siempre teje al levantarse. Se levanta temprano para vencer los tantos horrores que temprano se levantan, siempre temprano los enfrenta, y aunque nunca los venza, ella se esfuerza y marcha con la mirada al sol desde temprano. Sana cuerpo sana, sana cuerpo sana, espíritu cura, sana cuerpo sana, sana cuerpo sana, espíritu cura,